Shalom amigos, un gusto saludarles de nuevo. Le damos siempre las gracias al Boreolam porque nos permite una oportunidad más, un año más, una experiencia más de vida. Y después de las altas fiestas, pues quedamos recargados con mucha energía para seguir adelante aprendiendo de cada parashá. Por supuesto, le damos el kabod al Boreolam porque nos permitió celebrar las fiestas con armonía, con felicidad y con mucha verajá. Seguimos estudiando la parashá de la semana. Comenzamos la Torá, Baruch Hashem, el libro de Bereshit. Y bueno, este año fue muy peculiar. Casi que no hubo tiempo de estudiar la parashá, bien cortito el tiempo entre parashá Bereshit y parashá Noah, ya que Simchat Torah pues cayó en viernes. Y eso nos limitó mucho para poder estudiar la parashá Bereshit, pero aquí les dejo todos los pormenores de esta parashá. Recuerda, cada día ha sido hecho especialmente para ti. Aprovéchalo. Comenzamos. Parashat Bereshit, el comienzo de la Torá. El nombre de la parashá. ¿Por qué comienza la Torá con la segunda letra del alfabeto hebreo, la Bet, y no con la primera letra del alfabeto, la Aleph? El Talmud Yerushalmi sugiere que la Aleph sería un comienzo inapropiado, pues es la primera letra de la palabra Arur, que significa maldito. La Bet, en cambio, inicia la palabra Baruch, que significa bendito. Tratado de Hagigá 2.1. Pero ciertamente hay muchas palabras positivas en hebreo que comienzan con Aleph y muchas palabras negativas que comienzan con Bet. ¿Por qué debería identificarse la Bet con la palabra Baruch, bendito en particular? El hecho de que la Torá comience con la segunda letra del alfabeto hebreo, Bet, indica que la lectura del texto es en verdad la segunda fase del estudio de la Torá. Incluso antes de que la persona mire el primer versículo de la Torá, debe prepararse para lo que está por experimentar. Básicamente, el estudio de la Torá es de algún modo una paradoja. Por un lado, es una misbá que conecta a la persona con Dios. Y como con cualquier misbá, la persona debe ser consciente de este hecho para lograr una conexión total. Por el otro lado, si la persona realmente piensa en Dios mientras está estudiando Torá, no podrá conectarse en el tema en cuestión. La solución a este problema es mediante la preparación, incluso antes de abrir el libro. La persona debe tomarse un momento para reflexionar en qué está por estudiar la sabiduría de Dios que fue condensada en una forma humanamente comprensible. Está a punto de ligar su mente en una unión total con Dios. Por supuesto, cuando la persona está efectivamente estudiando Torá, no podrá meditar sobre este hecho, pues se estará concentrando en el texto. Por lo tanto, es crucial que tenga las intenciones correctas antes de comenzar. Y a ello se debe que la Torá comience con una bet, para insinuar a su lector que el estudio es solo la segunda fase de esta misbah. Mediante el estudio de la Torá con las preparaciones adecuadas, llegarán bendiciones a la vida de la persona. Por eso el Talmud Yerushalmi enseñó que la Bet al comienzo de la Torá representa la brajá, bendición. Basado en Likutei Sijot, volumen 5, página 1 y siguientes. En el principio creó Dios el cielo y la tierra. En el principio, desde sus primeras palabras, la Torá proclama solemnemente la verdad fundamental.
Dios es el comienzo y origen de todo lo existente. La materia cósmica no es eterna, no es la fuente inicial de la vida terrenal. Fue Dios quien creó la materia a partir de la nada. Fue Él quien creó el universo. En el principio, es decir, en un momento, dependiendo solo y exclusivamente de su libre voluntad y albedrío. Si la afirmación de la creación ex nihilo yesh me'ayin inicia el texto de la Torá, es porque en ella se fundamenta la fe en un creador único y todopoderoso, que no está vinculado a la materia y cuyo acto creador tiene un objetivo determinado. Si Dios hubiese tenido frente a él alguna materia preexistente, se vería necesariamente limitado por ella, y su obra dejaría de ser una creación libre y perfecta. Con semejante materia, el mundo que Dios podría haber creado sería solo relativamente bueno. Todos los males físicos y las depravaciones morales se derivarían inevitablemente de aquella imperfección de la materia inicial, y ni siquiera Dios tendría suficiente poder para eliminarlos. Dios no podría llegar a ser dueño de la materia cósmica y por vía lógica, tampoco el hombre podría llegar a ser dueño de su propia naturaleza. La libertad desaparecería del mundo. La necesidad ciega y desconsoladora se impondría sobre el mundo, su Dios y sus hombres. Esta es la engañosa doctrina que hoy por hoy sirve de base a todas las concepciones paganas. Esta es la mentira cosmogónica que priva al hombre de la verdad, o sea, de vivir en concordancia con la realidad de los hechos y que le conduce, lo que es peor, a la negación de la libertad de Dios y de los hombres, destruyendo, por ende, la base de todo principio moral. La primera palabra de la Torá reduce a la nada esta teoría. Proclama indefectiblemente que la substancia y la forma de todo lo que existe proceden de la voluntad libre y todopoderosa del Creador, quien continúa disponiendo con total libertad de todos los seres, de su substancia y de su forma, de las fuerzas que los alientan, de las leyes que los rigen y de las formas que revisten. En efecto, es su voluntad, libre y todopoderosa, la que creó la materia y le dictó las leyes según las cuales habrían de moldearse las formas. Y así como el Creador gobierna su universo con entera libertad, de igual modo, al soplar en el hombre una chispa de su ser, Dios le dio la capacidad de ejercer su libertad sobre su pequeño mundo, sobre su cuerpo y sus fuerzas. El hombre representa, pues, la imagen del Creador, libre dentro del universo, el cual es a su vez dominado soberanamente por su omnipotencia. Rabbi Ezer Hitch. Creó. La palabra bara, creó, se aplica exclusivamente a la creación divina, hecha a partir de la nada, en oposición a la actividad productora del hombre, que se expresa con los verbos hacer o formar. La noción de creación ex nihilo ha sido erigida en dogma fundamental de nuestra religión. Aunque el hombre es capaz de entender y aceptar la creación por simple racionalismo, en efecto, como lo explica Maimónides, su negación como creación divina desemboca en una filosofía determinista que plantea como postulado la eternidad del mundo y elimina, por lo tanto, toda creencia en la profecía y en el milagro. Guía de los Descarriados 2.25.
En cambio, la creación ex nihilo es el principio básico que hace posible el concepto de la libertad de Dios y también por consiguiente el de la libertad que Él ha concedido a sus criaturas humanas. Sin embargo, los pensamientos judíos han considerado necesario analizar más detenidamente esta idea de creación a partir de la nada. El problema que se les planteaba era el siguiente. Este paso del espíritu puro a la materia, producto de un acto de la voluntad de Dios, ¿pudo acaso efectuarse sin transición? La respuesta que dan a esta pregunta suele ser negativa. En su comentario de la Torá, uno de nuestros más grandes maestros, Nachmanides, hace constar desde el principio la existencia de una fuerza dinámica, mencionada ya por Platón, y que constituye el elemento intermedio entre el espíritu y la materia. Este elemento primario que los filósofos griegos llamaban Heil figura a menudo en los textos de los pensadores judíos. Se trata de una fuerza amorfa indeterminada, confusa, que la Torá designa con el vocablo tohu en el versículo 2, de características inciertas. S. Munk, Guía de los Descarriados 2.13, pero cuya propiedad esencial es la de poder darle forma al ser en potencia, para convertirlo así en un ser de acto. Dicha fuerza está mencionada en la Kabbalah de Rabbeinu Yitzhak Luria, quien la describe como una luz divina procedente del infinito que se extiende en el espacio. Esta luz se compone de una infinidad de puntos aislados y se difunde en forma atomizada. El resultado es un mundo constituido por puntos luminosos, Olam HaNekudot, que él considera como el mundo de la confusión, Olam HaTohu. Su fuerza irradiante desempeña el mismo papel que el Heil de los filósofos. En los dos casos se trata del elemento productor de la materia y sus características parecen sustraerse a la influencia general de las leyes naturales. El caso es que en la doctrina judía la creación ex nihilo supone la intervención de un factor que se sitúa entre la nada y la substancia, y que esta fuerza dinámica a la que se refieren los filósofos judíos es similar al concepto de energía de la física nuclear. En efecto, tanto la una como la otra desempeñan el papel de agente organizador de la materia, constituyendo así la fase intermedia entre el mundo abstracto y el mundo concreto, de lo que ha de aparecer a la existencia. La ciencia moderna ha podido identificar este elemento. ¿Será también capaz de ir más lejos aún y de descubrir un día el espíritu creador que la ha impulsado a la creación? Desde luego, nadie puede hoy contestar a esta pregunta. Cabe señalar, sin embargo, que el camino por el que avanza la ciencia moderna nos lleva claramente hacia la abstracción y hacia la tesis de la unidad. Numerosos físicos han descrito esta evolución desde los ya lejanos comienzos de la investigación científica. ¿No presintió acaso Hegel que la existencia pura y la nada son idénticos? La historia de la ciencia continuará hasta que encontremos el sistema de unificación concebible y de la mayor pobreza de conceptos de los fundamentos lógicos que son aún compatibles con lo que perciben nuestros sentidos, o sea, un sistema de carácter abstracto. No sabemos si esta lógica aspiración desembocará o no en un sistema definido.
Sin embargo, seguiremos luchando y no abandonaremos nunca la esperanza de poder realizar en un grado muy elevado este ideal, que es el más grande de todos. Profesor Albert Einstein. Dios, el rey griego. Ptolomeo 305-285. Convocó a 72 sabios y los aisló en 72 lugares diferentes, sin explicarles con qué propósito lo hacía. Luego fue a verles en sus respectivos lugares y les dijo a cada uno por separado: tradúzcanme al griego la Torá de vuestro maestro Moshe. El Eterno les inspiró a todos el mismo pensamiento y coincidieron todos en su decisión al traducir. Dios creó en el principio. Megilá 9a. Los 72 sabios judíos que tradujeron por primera vez la Torá en un idioma extranjero, conocida como la versión de los 70, incluyeron en su traducción las primeras palabras del Génesis, con el fin de prevenir la creencia errónea de que Dios ha sido precedido por otro principio, o de que el comienzo que menciona la Torá debe considerarse como el sujeto de la frase. Pero la Torá, que no admite posibles errores subjetivos, coloca el nombre de Dios solo en tercera posición, haciéndole preceder de las nociones de tiempo y creación, pues su propósito es informar al hombre desde el principio de que el conocimiento del Creador solo puede adquirirse a través del conocimiento de la creación y de las experiencias, fenómenos y categorías de la vida terrena. Observando y estudiando la naturaleza, tomando conciencia de los atributos divinos, es como podemos llegar progresivamente al conocimiento del nombre de Dios. Me verás por detrás, dijo el Eterno a Moshe, pero mi rostro no puede ser visto. Shemot 33:23. El hombre solo puede conocer a Dios a través de sus actos, de su providencia o de su palabra, pero no puede llegar a penetrar su esencia. Akeidat Yitzhak. El Tanaj no plantea como postulado la fe absoluta en la existencia de Dios. Desde luego, la existencia del Creador está presupuesta en todas partes y no es objeto de demostración ni de duda. Pero la formulación del primer versículo nos sugiere discretamente que busquemos a Dios en el proceso de la creación y que vayamos adquiriendo así progresivamente, por medio de nuestra inteligencia, lo que la fe nos propone al principio de nuestra experiencia humana, pues en cualquier caso el conocimiento es el coronamiento de la fe. El relato tanágico comienza con la letra Bet mayúscula, como si quisiera subrayar que la creación del universo es solo el segundo factor y que, por lo tanto, le corresponde al hombre buscar al primero, es decir, al Creador, que es anterior al tiempo. Y la tierra era yermo y caos, y había oscuridad sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios planeaba sobre la faz de las aguas. Y la tierra era yermo y caos. Según Rashi, Rabí Ibn Ezra y otros comentaristas, hemos de considerar los dos primeros versículos como pertenecientes a una misma y única frase, en el comienzo de la creación de los cielos y de la tierra, cuando la tierra era caos y tinieblas. Dios dijo: hágase la luz. Según esta interpretación, la obra creada el primer día fue la luz, pues el elemento original había sido creado anteriormente. Este elemento contenía
en potencia tanto la substancia como tohu, el principio organizador de la forma bohu, capaz de conferir a los objetos el aspecto de una substancia sólida, líquida, gaseiforme o calorífica. A la luz de esta concepción, en la que el conjunto de todas las realizaciones futuras se consideran potencialmente incluidas en el primer acto creador, nos resulta más fácil comprender la Mishnah del Pirkei Avot, capítulo 5:1, que dice lo siguiente: el mundo fue creado por 10 palabras divinas. ¿No hubiera podido ser creado por una sola palabra? Nuestra explicación demuestra en efecto que el primer acto bastaba para toda la creación, pero Dios pensó en el castigo que merecen los impíos que destruyen el mundo creado por 10 palabras, y en la recompensa de los justos que conservan el mundo creado por 10 palabras. Se ha dicho que la actitud del creador podía compararse con la de un arquitecto que, a la hora de construir una vidriera muy grande, encarga 10 láminas de cristal en lugar de una sola de grandes dimensiones. Si a alguien se le ocurre tirar una piedra contra la vidriera, solo podrá romper uno de los cristales, y así el daño causado será limitado. De igual modo, si el creador edificó su universo con 10 palabras, y no con un solo acto creador, fue para limitar el castigo merecido por los impíos que acarrean con sus actos la degradación del mundo, y para incrementar la recompensa de los justos que conservan la vida de cada una de las 10 partes constitutivas del edificio universal. Según Rabí Jaim de Boloshim. Y había oscuridad sobre la faz del abismo. Las tinieblas no deben considerarse como la mera ausencia de luz, sino como el resultado de un acto creador ad hoc. Esto es lo que opina Nachmanides y también el Gaón de Vilna, Likutín Sefer Yetzirah. Basándose particularmente en las palabras empleadas por el profeta Yeshayahu 14:7, el Eterno soy yo, y solo yo. Yo formo la luz y creo las tinieblas, etc. La creación de las tinieblas figura en el Génesis antes que la de la luz, y esta cronología revela una característica tan propia del orden físico como del orden natural. Se trata del principio fundamental de toda evolución, que consiste en pasar de lo negativo a lo positivo y de la nada a la existencia, en todos los aspectos de la vida terrenal. Este es el único camino a la perfección. Y el Espíritu de Dios planeaba sobre la faz de las aguas. La presencia misteriosa, invisible y radiante del Ser Divino planeaba sobre la materia inanimada para insuflarle el soplo de la vida y transformarla en la substancia de un mundo vivo. El agua, por ser la sustancia a partir de la cual el universo pudo generarse, fue este el primer elemento que exaltó la gloria del Eterno, como está dicho en el Teilín 93:4. Voces surgidas de las profundidades de las aguas, de las potentes olas del mar, entonaron el himno. Todopoderoso es el Eterno en las alturas. Bereshit Rabá 5. Por eso Rashi explica: el trono de la majestad divina permanecía en los espacios y planeaba sobre la superficie de las aguas. Y dijo Dios: haya luz, y hubo luz. Y dijo Dios. La acción de hablar aplicada al ser divino equivale a un acto de voluntad.
Maimónides, Guía de los Descarriados 1.65. Rabí Yehudá Haleví, por su parte, va más allá de esta aserción y demuestra que, de acuerdo con la doctrina del Sefer Hayetzirah, que solo en el Creador hay una relación de unicidad entre pensamiento, palabra y acción. En la terminología de dicha obra cabalística, estas tres funciones se denominan Sefar, el número o expresión de la inteligencia; Sipur, el relato o expresión de la palabra; Safer, la escritura o expresión del acto. De ellas se deriva las Sefirot, esferas de emanación de la divinidad, en virtud del poder creador inherente a su unidad funcional. Kuzari 4.25. Haya luz. Desde el día en que el mundo fue creado y el hombre se vio separado de la luminosa esfera celeste por espesas capas de materia, la tarea más urgente y fundamental que le concierne en todas las épocas ha sido la de conseguir que la luz resplandeciera en medio de las tinieblas. Y la luz se hizo. Esta luz distinta de la que proporcionaría más adelante el sol debe disipar las tinieblas que cubren el abismo. La teoría de las nebulosas cósmicas permite contestar a la antigua pregunta acerca de cuál era la procedencia de la luz antes de la creación del sol. El astrónomo Halley escribe al respecto: estas nebulosas resuelven totalmente la dificultad contenida en el relato tanágico de la creación, a saber, que la luz existía antes de que el sol fuera creado. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de la oscuridad. Y separó Dios la luz de la oscuridad. Dios no quiso que la luz dominara las tinieblas, a pesar de considerarla como buena. Dejó que las tinieblas subsistieran, limitándose a separarla de la luz. En efecto, desde el comienzo de la creación, Dios instituyó en el universo un gran principio básico, el de la Abdalá, cuyo principio es la separación de los géneros en masculino y femenino. Así pues, Dios separó el cielo de la tierra, y nosotros en nuestras oraciones alabamos a aquel que ha separado lo sagrado de lo profano, la luz de las tinieblas, Israel de las demás naciones y el Shabbat de los 6 días de trabajo. En la economía del mundo, dicho principio constituye el elemento estimulante y catalizador de la vida terrenal. En efecto, esta bipolarización universal es lo que asigna al hombre su cometido en este mundo, el de desplegar todas sus energías para superar los dualismos y realizar la unidad suprema en todos los campos, pues todo procede de una sola y única fuente, y todo tiende instintivamente a volver a ella. El hombre y la mujer formaban inicialmente un solo ser humano, pero posteriormente este ser fue dividido, constituyendo así dos cuerpos distintos. Por esta razón, la tendencia natural que tienen ambos a formar una sola carne está profundamente enraizada en sus seres. Ocurre otro tanto con las otras separaciones, Havdalot, citadas más adelante. En ningún caso deben ser consideradas como normales o representativas de un estado de cosas eterno, inmutable y definitivo. La separación entre la luz y las tinieblas está destinada a ser superada en el mundo futuro, cuando una luz nueva resplandezca sobre Zión.
Paralelamente, la separación que existe entre Israel y las demás naciones desaparecerá gracias al desarrollo de las fuerzas morales de la humanidad. Cuando todos los hombres se unan en una común adoración del Dios uno, y todas las discrepancias se resuelvan en el seno de una unidad suprema, entonces los tiempos de la distinción entre el Shabbat y los 6 días de la semana cederán al paso. Ellos también, a la época que será eternamente Shabbat y descanso, realización de la vida eterna. Y llamó Dios a la luz día, y a la oscuridad llamó noche, y fue la tarde, y fue la mañana, un día. Día 1. El orden exigía que se dijese primer día, ya que a continuación el texto dice segundo, tercero, cuarto. ¿Por qué entonces ha escrito uno? Porque Dios era uno y único en su universo. Rashi. El dualismo de la luz y de las tinieblas, instituido en la naturaleza desde el primer día de la creación, es seguido en el texto de la Torá por una expresión que subraya la presencia exclusiva del Dios único en medio del universo. Él es uno y solo uno, a pesar del dualismo que impera en los fenómenos naturales. En efecto, una de las más antiguas aberraciones de la mente humana profesa que los antagonismos observados en los fenómenos naturales revelan la existencia de una multiplicidad de divinidades, y en particular la de dos divinidades opuestas, una para el día, la vida y el bien, y otra para la noche, la muerte y el mal. En definitiva, la lucha entre la concepción dualista del universo y la concepción monoteísta ha sido siempre el eje de todos los enfrentamientos ideológicos y de todas las guerras de religión, desde los tiempos más remotos hasta nuestros días. Es impresionante asistir al desarrollo espiritual de la humanidad y comprobar que progresa continuamente, aunque también lentamente y no sin momentáneos retrocesos hacia un deísmo monista que se aproxima cada vez más a las concepciones teológicas del judaísmo. El texto tanágico enuncia aquí la consigna por primera vez y lo hace a propósito del primer fenómeno dualista instaurado en la naturaleza, con el fin de disipar cualquier error de interpretación. Y cada mañana al comenzar el día, cuando el judío se dispone a proclamar con el Shema Israel, la doctrina del monoteísmo puro empieza por reafirmar con fuerza que la luz y su contrario, las tinieblas, tienen un autor común, un Dios único, Yotzer Or Uboreh Hoshech, formador de la luz y creador de las tinieblas, que hace surgir la armonía más perfecta a partir de las contradicciones aparentes de este mundo. Berajot 11b. Y dijo Dios, haya un espacio en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. Y dijo Dios, haya un espacio. Rashi interpreta que el espacio se consolide, se limite, aunque habían sido creados desde el primer día. Los cielos permanecían fluidos, se consolidaron el segundo día cuando retumbó la voz de Dios y dictó, hágase un firmamento, como un hombre que al oír una amenaza queda petrificado por el miedo. El primer día nos revela el irresistible poder creador de la palabra divina. El segundo nos enseña que esta palabra basta por sí sola para detener las fuerzas impetuosas de la creación en plena efervescencia
y para inmovilizar los elementos de la naturaleza. El amo del universo no ha abandonado su obra, sigue siendo el soberano absoluto y su palabra sigue formulando órdenes imperativas. Él no se confunde con este bajo mundo, sino que se alza sobre su trono, por encima de la creación, haciendo uso de su libertad, ordenando y organizándolo todo con su palabra. Esta parte de la obra de Dios, que consiste en fijar los elementos del espacio, se manifiesta claramente en los cuerpos celestes que ocupan los espacios siderales, donde la ley de la gravedad deja de actuar, pues parecen estar colgados en el espacio. Sí parecen haberse inmovilizado de pronto como sobrecogidos por el trueno de la voz de Dios. El significado de las palabras, las aguas de arriba, que figuran en nuestro versículo, resulta difícil de precisar. Don Isaac Abarbanel cita 5 teorías diferentes al respecto, mientras que Nachmanides por su parte subraya que el texto tanágico hace referencia en este pasaje a los secretos de la creación. Se niega pues a darnos explicaciones, tanto más cuanto que la misma Torá no se detiene sobre el particular. Sin embargo, los descubrimientos científicos de la Edad Moderna nos permiten aclarar un tanto la alusión tanágica a la división entre las aguas de abajo y las de arriba. Hoy sabemos, en efecto, que existen en la inmensidad de los espacios cósmicos, más allá de lo que llamamos bóveda celeste, varias zonas estratosféricas superpuestas, y que el hidrógeno es su elemento básico, como en el resto de la creación. La doctrina cabalista ve en las aguas de arriba el factor masculino, es decir, el elemento activo fecundante, fuente del rocío y de las lluvias bienhechoras, y en las aguas de abajo, que están constituidas por los océanos, los ríos, etc. Bereshit Rabá, capítulo 4. El factor femenino, es decir, pasivo, receptivo, el agente de la forma. Midrash Hagadol, Bereshit 6. La vida terrenal es el fruto de la unión de estos dos factores, y por eso dicen los sabios del Talmud que la distancia entre las aguas de arriba y las aguas de abajo no pasa del grosor de un cabello, pero que también puede ser considerable, pues los hombres tienen el poder de turbar la armonía de las esferas y de suscitar profundos desacuerdos entre los elementos celestes y terrestres. E hizo Dios el firmamento, y separó las aguas que estaban debajo del firmamento de las aguas que estaban sobre el firmamento, y fue así. Y fue así. ¿Por qué no dice la Torá el segundo día, y vio Dios que era bueno? Porque aquel día tuvo lugar la división de las aguas, y la división nunca no es buena. Midrash Hagadol. Es cierto que también el primer día asistimos a una división, pero ésta se produce entre dos elementos diferentes, entre la luz y las tinieblas, mientras que en el segundo día los elementos que se separan pertenecen a la misma categoría, la de las aguas, y este tipo de división no puede en ningún caso ser calificado de bueno, aunque sea indispensable para la vida universal y constituya uno de sus principios fundamentales. Y llamó Dios al firmamento cielo, y hubo tarde y hubo mañana, día segundo. Y dijo Dios: júntense las aguas de debajo del cielo en un lugar, y aparezca lo seco, y fue así. Y llamó Dios a lo seco tierra, y al conjunto de las aguas llamó mares, y vio Dios que era bueno.
Y vio Dios que era bueno. El tercer día de la creación es un día fasto en el que se repite dos veces la afirmación de que la obra llevada a cabo era buena. En efecto, en este día asistimos a la armonización de dos principios, el del amor, que se manifiesta en el primer día, y el de la ley, que interviene en el segundo. El primer acto creador es, en efecto, un don de amor que Dios hace a sus criaturas, Gesed, y cuya expresión es la luz que inunda el mundo. El segundo acto aporta un elemento nuevo, el agente organizador, la ley que está destinada a regular, dirigir y contener la expansión del amor pródigo. Din. Este principio organizador se manifiesta por primera vez el segundo día, cuando Dios separa las esferas superiores de las inferiores. Pero el tercer día es el resultado de la cooperación armoniosa del amor y de la ley. Tiferet. Los continentes se desconectaron de los océanos y la naturaleza apareció con todo su esplendor, con sus vegetales, sus hierbas, sus árboles frutales. En cuanto al tercer día, nos ofrece la combinación de la generosidad sin límites de Dios y de la acción organizadora de la ley natural. Esta alianza es la base de la perfección y de la armonía de la naturaleza. También lo es, aunque de manera diferente, en los otros órdenes de la creación, donde imperan los mismos elementos de fuerza y de forma, o en términos más generales, de espíritu y de materia. Es el fruto de esta fecunda asociación lo que merece siempre el calificativo de Kitov. Y dijo Dios, produzca la tierra planta, hierba que dé simiente, así de fruto que produzca fruto, según su especie, cuya simiente esté en él, sobre la tierra. Y fue así. Y la tierra produjo planta, hierba que da simiente, según su especie, y árbol que produce fruto, cuya simiente está en él, según su especie, y vio Dios que era bueno. Según su especie, la aplicación de la ley organizadora en el marco de la naturaleza conduce a una estricta separación de las especies. La orden divina se expresa en este caso por medio de la palabra le minó. La observación de la naturaleza, según comenta Rabbi Hirsch, nos confirma la rigurosa aplicación de esta ley fundamental, que asigna a cada especie de la creación una esfera de existencia propia y una vocación particular. En cuanto a ti, hijo del hombre, has de respetar esta ley cuando, para realizar tu vocación humana, trates de intervenir en el ciclo de la naturaleza y de sacar provecho de sus recursos. No olvides que Dios te ha autorizado solo a servir y a guardar la creación, y no a perturbar el orden establecido en ella en nombre de sus intereses egoístas. No lo olvides y no intentes cambiar este orden transfiriendo las fuerzas inherentes a ciertas especies hacia otras distintas. Así pues, te está prohibido acoplar animales de especies diferentes, practicar injertos en árboles de especies diferentes, mezclar tejidos de especies diferentes, tales como el lino y la lana, quilayín, y por último, cocer juntos alimentos de especies diferentes, tales como la leche y la carne. Joreb, capítulo 57. Árbol frutal. Rashi comenta, el mismo árbol debía tener también el sabor de la fruta.
El texto dice literalmente árbol de fruta. Pero la tierra desobedeció e hizo salir árboles productores de fruta. Versículo 12. Por este motivo, cuando el hombre por su culpa atraiga sobre sí la maldición divina, también la tierra será castigada y maldita por la falta que cometió. Algunos estudiosos opinan que si la tierra infringió las órdenes de Dios, fue porque la libertad creadora que reinaba antes del establecimiento definitivo de la ley natural daba cierto margen de libertad a los elementos. Cabe advertir, además, que las diferentes partes de la creación están consideradas como dotadas de un alma y conscientes de su existencia. Maimónides Ilhot Yesodeh HaTorah 3a. Sirven a Dios voluntariamente. Julín 60b. Obedecen a su ley con júbilo y alegría y con respeto y veneración. Como decimos tan a menudo en nuestras oraciones. Por tanto, la falta a la que alude nuestro versículo tiene lugar antes del advenimiento de la ley natural. En realidad, la tierra pecó por exceso de buena voluntad. Como sabía que el Eterno pretendía la conservación de las especies, hizo el siguiente razonamiento. Cuando el género humano sea creado y se multiplique, necesitará grandes cantidades de frutas para alimentarse. Entonces, como los árboles tardan varios años en crecer y en dar frutos, los hombres se impacientarán y derribarán los mismos árboles para comerlos. De esta manera, las especies desaparecerán rápidamente. Es mejor, por lo tanto, que los árboles no tengan el mismo sabor que sus frutos. Así pues, el primer pecado cometido en el seno de la creación consistió en un exceso de justicia, cosa que en Kohelet reprueba con las siguientes palabras: no seas justo en exceso, no seas más sabio de lo que corresponde. ¿Para qué vas a exponerte a la ruina? Coelet 7:16. El caso es que el estado ideal en el que el árbol y fruto tuviesen el mismo sabor no pudo realizarse a causa de esta infracción, y desde entonces la creación adolece de un estado de imperfección en que, en el fondo, en lugar de armonizarse con la forma, está en conflicto con ella. No obstante, la Torá califica de buena la obra de aquel día, adoptando así la postura optimista que se afirma en todas las etapas del relato de la creación, donde dicho calificativo aparece repetido muy a menudo. En efecto, para la persona optimista, una obra que es globalmente buena sigue siéndolo a pesar de los detalles defectuosos que pueda contener. Y hubo tarde y hubo mañana, día tercero. Y dijo Dios: haya luminarias en el firmamento del cielo para separar el día de la noche, y sean por señales, y para estaciones, y para días y años. Y dijo Dios: haya luminarias en el firmamento del cielo. La diferencia entre la creación de la luz el primer día y la de las luminarias del cuarto día ha sido explicada ya al principio del versículo 3. Desde luego, la mente humana no ha podido resolver muchos de los problemas que plantea el Génesis a propósito de la creación de la luz y de la división en día y noche. Pero le está permitido al menos comprender claramente el papel primordial que la Torá atribuye al hecho mismo de la creación de la luz. En efecto, fue ella la que inauguró la creación del mundo, y con ella creó Dios a las demás criaturas, como dice el Zohar
Hadash 8. La luz está, pues, designada como la fuente de toda energía. Ella es la que imprime movimiento a la materia, el primum movens de los elementos, lo que les confiere su dinámica. Además de ser la causa de las materializaciones del mundo, diversifica sus formas de infinitas maneras. Y cuando el texto tanágico proclama que la luz es el agente de todas las formas de la materia y de las del átomo, concuerdan totalmente con las enseñanzas de la física moderna, según la cual la luz es el elemento motor de todos los demás fenómenos físicos. Es sabido, en efecto, que existe una relación estrecha entre luz y calor y entre luz y energía. La física enseña que la luz contiene el germen de una energía infinitamente diversa, que permite una percepción inmediata, y gracias a la cual el mundo material en su totalidad está protegido contra cualquier peligro de destrucción. Por el contrario, el estado de oscuridad no puede realizarse sin desencadenar un proceso de destrucción y muerte. Hay luminarias en el firmamento, meorot. Según Rashi, esta palabra no lleva la letra Vav, por lo tanto se lee meerot, que significa maldiciones. El cuarto día es pues un día de maldición en el que la difteria amenaza a los niños pequeños. El Talmud nos enseña al respecto que el cuarto día se ayunaba para que los niños pequeños no enfermasen de difteria. Yerushalmi Ta'anit 4:3. Esta muerte de seres inocentes han preocupado a menudo a nuestros sabios, quienes intentaron explicarlas de manera dogmática, atribuyéndolas a ciertos pecados cometidos por los padres. Rashi Adevarim 24:16, o interpretándolas como pruebas de que la providencia infligía a dichos padres. Tanjumá Devarim 22:7. A veces incluso las relacionaban con la inocencia de los propios niños. Rashi Ketubot 8b. Ahora bien, Rashi hace constar aquí que la mortalidad infantil puede tener causas naturales, debidas a ciertas omisiones en la obra de la creación. Meorot Hazer Ketiv. Se comprende entonces que no haya más recurso contra esta desgracia que ayunar y orar. Y sean por señales. Contrariamente a la creencia común, la Torá nos enseña que el sol y la luna han sido creados para servir de signos, es decir, para hacer posible la fijación del tiempo en la tierra y del calendario, entre otras cosas. Solo después la Torá cita que servirán de luminarias, y Rashi subraya el carácter accesorio de esta segunda función, cuando explica, además de todo eso, servirán para alumbrar el mundo. Los astros no son, pues, indispensables como fuentes de luz, como lo demuestran también los 3 primeros días de la creación. Su primera función consiste en servir de señales significativas para los hombres, es decir, en ayudarles a reconocer en los fenómenos del mundo astral la prefiguración de los fenómenos terrestres. Por ejemplo, las relaciones que existen entre el Sol y la Luna son los signos celestes de las relaciones que existen entre Israel y las demás naciones, mientras que éstas efectúan su brillante trayectoria por la tierra, como el sol que recorre majestuosamente el cielo. Israel vaga por el reino oscuro de la noche, como la luna que se desplaza sin cesar en el espacio y solo puede lucir su resplandor
plateado cuando el sol ha desaparecido en el horizonte. Pero hay otro motivo también por el que la luna está considerada como el signo de Israel: la forma en que se renueva cada mes tras una desaparición casi total. Constituye para Israel la garantía celestial de su propio y constante renacimiento, a pesar de los repetidos eclipses que ha sufrido entre las demás naciones. La bendición de la luna que recitamos cada mes es la expresión más clara del significado altamente simbólico que parecen expresar las diferentes fases del astro, y sean por lumbreras en el firmamento del cielo para alumbrar sobre la tierra. Y fue así. E hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para regir el día y la lumbrera menor para regir la noche, y las estrellas. Y las estableció Dios en el firmamento del cielo para alumbrar sobre la tierra, y para regir el día y la noche, y para separar la luz de la oscuridad. Y Dios vio que era bueno. Y hubo tarde y hubo mañana, día cuarto. Y dijo Dios: produzcan las aguas una multitud de seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra, por la expansión del firmamento del cielo. La obra de la creación se desarrolla en dos direcciones opuestas. Por un lado, las esferas de emanación recorren las etapas sucesivas que separan el mundo trascendente del espíritu puro de las esferas inmanentes, que corresponden a las múltiples manifestaciones de la vida terrenal. En esta dirección, la unidad inicial se despliega en una rica variedad de formas. A medida que se opera este despliegue, va precisándose y pasando de lo abstracto a lo concreto. Así, por ejemplo, la luz del primer día se concretiza en los astros el cuarto día. Las extensiones de agua y atmósfera reciben al quinto día sus criaturas vivientes. Y por último, la naturaleza, que en el tercer día aparecía ya adornada de plantas, se puebla de seres vivientes el sexto día. Cuanto más se alejan las esferas de su fuente inmaterial, más se materializan. Su forma aparece cada vez más definida y más adecuada a las dimensiones terrenales. Pero otra evolución se produce simultáneamente en dirección opuesta. Es la que parte de la materia para elevarse hacia las cimas del espíritu. En efecto, la creación también evoluciona en el sentido de una manifestación cada vez más importante de las fuerzas espirituales. Por ejemplo, la aparición del mundo mineral inanimado precede la del mundo vegetal, en el que se manifiestan los primeros signos elementales de la vida. La etapa siguiente es la creación de los animales, que según nuestro versículo están dotados de Nefesh Hayá, es decir, de alma viviente. Por último, la creación del hombre es culminación de este proceso de promoción del espíritu, pues además del alma vegetativa y del alma sensitiva, Nefesh Beruach, el hombre alberga el alma espiritual, Neshama, gracias a la cual realiza dentro de sí el equilibrio de las fuerzas físicas y espirituales, ocupando por consiguiente una posición central, a igual distancia de las esferas celestes y de las terrestres. Así pues, mientras Dios va acercándose al hombre a través de una sucesión de grados de emanación que va desde las esferas trascendentes del espíritu hasta la materia inanimada, las fuerzas espirituales excluidas de la tierra tienden simultáneamente a elevarse hacia Dios, siguiendo el mismo camino en sentido opuesto.
y en este movimiento de retorno a la divinidad elaboran formas cada vez más perfeccionadas hasta crear al hombre, quien aspira constantemente a reunirse con su Creador mediante un esfuerzo de elevación del alma y del espíritu. De esta manera, el rayo reflejado por el hombre se encuentra con el rayo incidente emitido por Dios. Or Yashar Hoser. El Salmo 148 describe a la perfección este movimiento de ida y regreso. Todas las criaturas del universo unidas en un solo coro cantan la gloria del Creador. Sus voces se despliegan en dos direcciones. Primero las armonías sagradas bajan de los cielos y de las regiones superiores. Alelu et Adonai min hashamayim, alelujo bameromin. Y luego parten de la tierra para elevarse hasta las alturas del trono celestial. Rashi en Shir Hashirim 7.2. Así pues, el orden en el que se desarrolla la creación les indica a los hombres el camino que deben seguir. Para cada uno de nosotros existe en efecto un camino que conduce paso a paso desde lo más profundo de la vida terrenal hasta las cumbres de la existencia. A medida que vayamos subiendo por esta escalera universal de perfección, nos acercaremos cada vez más al Creador. Y creó Dios los grandes cetáceos y toda criatura viviente que se arrastra, los cuales las aguas produjeron abundantemente, según sus especies, y toda ave alada según su especie. Y vio Dios que era bueno. Criaturas que se arrastran. Taninim. Rashi explica que son grandes peces que hay en el mar. He aquí lo que dice la Agadá al respecto. Se trata de Leviatán y de su compañera, a los que Dios creó macho y hembra. Luego mató a la hembra y la guardó para el sustento de los justos en el mundo futuro. Pues si estos peces gigantes se hubiesen multiplicado, el mundo no hubiera podido subsistir frente a ellos. Si Rashi ha considerado oportuno comunicarnos esta Agadá, extraída del Talmud Baba Batra 74b, es porque a su entender contiene alguna enseñanza importante. Podemos pues admitir que para el ilustre comentarista es bueno que el hombre esté consciente de las limitaciones de su horizonte espiritual. Lo que el ser humano puede ver y observar no es más que una imagen distorsionada de la grandeza y de la omnipotencia infinita del Creador. En cada ámbito de la naturaleza, en efecto, aparecen creaciones que no entran en su campo de percepción y cuyas dimensiones o potencias son tales que el hombre no puede hacerse la menor idea de éstas. Por ejemplo, la luz del primer día era tan deslumbrante que Dios hubo de sustituirla por la del sol, y esta misma es aún tan penetrante para el ser humano que deben protegerse los ojos para mirarla de frente. La bóveda del cielo formada el segundo día nos oculta espacios inconmensurables, totalmente inconcebibles para nuestra imaginación. Es tal incluso la inmensidad de los continentes y de los océanos que han aparecido el tercer día, que siguen existiendo en ellos, después de 5.000 años de exploraciones humanas a extensas regiones vírgenes. A este orden de ideas corresponde la alusión tanágica a los Taninim, monstruos marinos cuya potencia era tan prodigiosa que el mundo no hubiera podido subsistir en su presencia si el Creador les hubiera permitido multiplicarse.
¿No se siente acaso el hombre infinitamente pequeño en presencia de fenómenos naturales tan fantásticos por su tamaño y su fuerza? ¿No se ve reducido acaso a las proporciones de un gusano frente a tan ingentes creaciones? ¿Cómo puedes entonces pretender llegar a conocer al Todopoderoso y creer que Él solo después de haber comprendido su esencia eterna y absoluta, cuando no es capaz de conocerse a sí mismo? Cabe añadir que el pescado es nuestro alimento predilecto para el día de Shabbat. Su carne tiene un efecto favorable sobre el desarrollo de la inteligencia. Rabbeinu Behaye y Ben Pekudá. Esto explica sin duda que Dios haya escogido la carne de Leviatán para ofrecérsela a los justos en el mundo futuro. En cambio, el consumo de cualquier otra carne que la de pescado no deja de tener el carácter de una concesión, como así lo indica en Devarim 12:20. Y dijo Dios, produzca la tierra criatura viviente, según su especie, bestias y reptiles y fieras de la tierra, según su especie, y fue así. Produzca la tierra criatura viviente. Como en los días anteriores, la nueva creación comenzada la víspera es acabada el siguiente día. Así, por ejemplo, el mundo de los seres vivientes empieza a gastarse el quinto día y continúa formándose el sexto día hasta lograr su total realización. Observamos, pues, que por regla general no hay corte brusco entre un día y el siguiente, sino que por el contrario, el proceso creador se desarrolla de una manera encadenada, ya que sus 7 etapas están relacionadas entre sí. Los múltiples elementos de la creación están íntimamente ligados entre sí y la naturaleza nos ofrece al respecto varios ejemplos de transiciones entre el reino vegetal y el animal y entre el reino animal y el humano, como por ejemplo las algas, los animales anfibios y las especies superiores del mundo de los cuadrúpedos. Rabí Yehudá Haleví Kuzari 5:10. Dios ha encadenado maravillosamente entre sí gracias a una gradación imperceptible a todos los seres de la creación, desde el ángel radiante hasta la más diminuta partícula de polvo. El filósofo Rabbeinu Behayá subraya, por otra parte, que esta ley de encadenamiento de los elementos de la creación se verifica también en todos los fenómenos naturales, desde los más generales hasta los más particulares. Por ejemplo, en el arco iris, cuyos 7 colores no están separados con nitidez los unos de los otros, sino que entrelazados en una gradación sutil de variados matices. Dicha ley nos demuestra que las diferentes partes de la creación no pueden ser atribuidas a la intervención de varias divinidades que actúan cada una por su lado y que rivalizan entre sí, sino a un creador único capaz de ordenar la diversidad infinita de las cosas creadas en un conjunto coherente. Y Dios dijo, hagamos un hombre a nuestra imagen según nuestra semejanza, para que tenga dominio sobre los peces del mar, y sobre las aves del cielo, y sobre las bestias, y sobre la tierra, y sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra. Rashi explica, aunque nadie ha ayudado a Dios en su obra de creación, y aunque los herejes pueden utilizar esta expresión de pluralidad contra el monoteísmo, la Torá no ha querido dejar pasar la oportunidad de darnos aquí una lección de modestia. Con el plural hagamos.
nos enseña que en determinadas ocasiones el superior o todopoderoso debe consultar a su inferior y solicitar su consentimiento. Si la Torá hubiese escrito haré al hombre, no hubiéramos sabido que Dios consultó su consejo y hubiéramos pensado que formó su proyecto solo. Por otra parte, el versículo siguiente basta para rebatir el argumento de los herejes, pues dice, y Dios creó al hombre, y no ellos crearon. En el texto original del Midrash Rabbah, del que Rashi se inspiró para este comentario, está dicho de manera aún más explícita que cuando Moshe escribía el texto que Dios le estaba dictando, al llegar a este pasaje preguntó, ¿por qué le proporcionas a los herejes con las palabras hagamos al hombre un pretexto para confirmar su teoría politeísta? Dios le contestó, escribe, y el que quiera cometer el error que lo cometa, ya que el hombre ha de ser el amo de la creación. Es conveniente que consulte a las esferas superiores y a las inferiores para pedirles su consentimiento y opinión. Así los hombres aprenderán de mí, que el más grande debe solicitar la aprobación del más pequeño antes de imponerle un jefe. La Torá prefiere, pues, emplear una fórmula que posiblemente pueda dar lugar a malentendidos y favorecer el error politeísta, antes que renunciar a proclamar una norma moral fundamental. La lección que nos da aquí la Torá desde la primera página es de suma importancia. En efecto, son muchos los pasajes de la Torá que resultan ambiguos, oscuros e incluso contradictorios. Ocurre que en estos casos la crítica tanágica no vacile en poner en duda la autenticidad de los textos sagrados, en formular juicios arbitrarios sobre sus supuestos autores o también en resolver las dificultades de una manera expeditiva, tachando ciertos pasajes, alterándolos o disfigurándolos. Estas son las aberraciones de la mente humana que la voz divina apóstrofa diciendo que el que quiera cometer el error lo cometa. Las enseñanzas morales, filosóficas, históricas y demás que contienen los textos incriminantes y que las exégesis talmúdicas suelen poner en evidencia, importan infinitamente más que las conclusiones engañosas de los herejes. Para el legislador divino, las preocupaciones morales y doctrinales prevalecen sobre las consideraciones filosóficas e incluso históricas. Este contexto de la universalidad de la Torá, que indica aquí el texto del Génesis, es como un aviso general que nos da esta en lo que respecta a las dificultades de los textos que contiene, a nuestra imagen y semejanza. La mejor de todas las explicaciones que se ha dado en este versículo, escribe Nachmanides, es la que relaciona la palabra zelem con el aspecto y expresión del rostro y el término demut con la forma corporal del hombre, que es similar a la de los demás seres terrestres o antropomorfos, pues el hombre es similar por su cuerpo a otras criaturas, o por su alma a los seres superiores. En efecto, lo que mejor refleja la imagen de Dios es el rostro del hombre santo y justo, lleno de sabiduría, bondad y amor, su grandeza de ánimo llena de gracia, sus rasgos, su inteligencia ilumina su mirada, y la llama que arde dentro de él confiere a todo su ser el resplandor radiante que inspiró al salmista con las siguientes palabras: el hombre es casi el igual de los seres divinos. Le has coronado de gloria y de magnificencia. Salmos 8:6.
El hombre ha sido creado a imagen de Dios en la medida en que lleva dentro de sí una chispa del Espíritu Divino. Gracias a esta chispa, el hombre es único abajo. Del mismo modo que Dios es único en lo alto, es el único ser de abajo en conocer el bien y el mal. Rashi Bereshit 3:22. Pues entre todas las criaturas solo él posee el libre albedrío, por consiguiente tiene la capacidad de dominar la materia con su espíritu. Gracias a la chispa divina, su alma es inmortal y enciende en él la luz de la inteligencia que le permite conocer a Dios, amarlo y unirse a él, insuflando en sus narices aliento de vida. Bereshit 2:7. Fue como el Creador introdujo aquella chispa en cada ser humano, pero también la forma corporal del hombre, a pesar de ser polvo desprendido del suelo, modelada a semejanza de Dios, en su preocupación por descartar la más mínima sospecha de antropomorfismo, Maimónides considera que las palabras imagen y semejanza deben interpretarse aquí en sentido figurado. Guía de los Descarriados 1:1. Rabí Yehuda Haleví adopta por su parte la concepción conocida bajo el nombre de concepción del microcosmos, según la cual el hombre, mundo en miniatura, refleja exactamente en su constitución física y psíquica la estructura del macrocosmos o universo. Kuzari 4:25. Esta teoría se remonta al antiquísimo Sefer Yetzirah, atribuido al patriarca Abraham o, según otros historiadores, al Taná Rabí Akiva. Afirma que existe un paralelismo entre la constitución física del hombre y la naturaleza funcional del alma universal. La cabeza corresponde a la esfera puramente espiritual del mundo metafísico, el pecho a los elementos de voluntad y acción de las esferas de emanación intermedias, entre el espíritu y la materia, por último los miembros y las partes inferiores del cuerpo. Son la encarnación de las funciones físicas del mundo material. Así pues, el hombre representa en cierto modo la sombra proyectada sobre la tierra por la majestad divina. Zelem se deriva de Zel, sombra, según la interpretación de Rabí Moshe Cordovero. Y Dios creó al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y Dios creó al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. La insistencia con la que la Torá subraya el hecho de que el hombre fue formado a imagen de Dios nos permite extraer ciertas conclusiones acerca de las motivaciones del Creador. En efecto, el hombre se nos presenta como el ser que ocupa el puesto más alto en la jerarquía de las criaturas. Si el Eterno quiso que este ser perfeccionado tuviese sus mismos rasgos, fue sin duda porque deseaba compartir su bienaventuranza eterna con aquellas de sus criaturas que se le pareciesen. Fue en efecto por amor, proclama el Zohar, por lo que Dios creó el cielo y la tierra. El Rey Todopoderoso, que se basta a sí mismo, renunció voluntariamente a una parte de su ser para prodigar su amor a sus semejantes. Se replegó sobre sí mismo, haciendo don de su ser a los hombres. Y este acto de abnegación originó la creación del espacio. Así pues, el amor fue lo que inauguró las relaciones entre Dios y la vida universal, y del mismo modo el amor es lo que precede al nacimiento de la vida humana. Y los bendijo y les dijo Dios: sed fecundos y multiplicaos, y llenad la tierra y sometedla, y tened dominio sobre los peces del mar, y sobre las aves del cielo, y sobre todo animal que se mueve sobre la tierra.
Desde el mismo momento en que Dios crea a la primera pareja, la bendice con miras al cumplimiento de la función más fundamental y sagrada que ha de desempeñar en la tierra, la procreación. Rabí Abbajú decía alegóricamente que Dios alzó la copa y bendijo con ella la unión del primer hombre y de la primera mujer. Bereshit Rabá capítulo 8. Cuando los esposos se unen para realizar la obra de procrear, cooperan íntimamente con Dios. En cuanto a aquellas personas que se niegan a ver en la fecundación otra cosa que un fenómeno puramente natural, ¿pueden acaso explicar la presencia del alma inmaterial en el fruto que va a nacer sin hacer referencia a la intervención del Creador? La majestad divina se cierne, invisible sobre la pareja unida en el acto procreador, dispuesta a bendecirla insuflando en el cuerpo de la futura criatura el soplo de la vida que emana de las esferas celestiales. Llenad la tierra y dominadla. La orden dada al género humano de dominar la tierra implica el derecho de transformar los bienes y los productos de la tierra y de apropiárselos libremente. Se trata de un derecho absoluto consagrado por Dios. Por lo tanto, la ley de los hombres tienen obligación de hacer respetar el derecho de propiedad y de condenar cualquier atentado contra el bien ajeno, como violación que es el derecho divino y como acto de desafío al Creador. Las normas de la propiedad fundadas en un derecho inalienable instituido por Dios mismo ofrecen garantías absolutas de cualquiera otro de los demás motivos invocados por los hombres, tales como la ocupación, la accesión, la prescripción, el derecho natural o la utilidad social podrán suplantar jamás. Esta orden de Dios que figura en el inicio de la Torá demuestra además el carácter universal del derecho y contenido en la revelación, que es un derecho que emana del mismo Dios y posee lógicamente una independencia total respecto de los intereses particulares de las naciones o de las clases sociales. Y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era muy bueno, y hubo tarde y hubo mañana, día sexto. Era muy bueno. Si la obra de los días anteriores está considerada como buena, la del último día está calificada de Tov Meod, de muy buena. En efecto, para que la excelencia de la obra se haga patente, tiene que estar totalmente acabada, pues consideradas cada una por su lado, las partes pueden resultar solo relativamente buenas, debido precisamente a su carácter fragmentario e imperfecto. Podemos deducir de este hecho que para apreciar correctamente un objeto y sus cualidades, es preciso tener una visión global de dicho objeto. Los hombres tienen tendencia a preferir la especialización y se dedican a fraccionar los elementos para estudiarlos. Sin embargo, esta parcelación de los conocimientos, esta división de la ciencia en fragmentos que se reparten entre varias personas, este recurso excesivo al sentido analítico, le hacen perder al hombre la visión de conjunto. Lo único que tenemos entonces en las manos son trozos del ser, desprovistos de vida. El fuego sagrado, el espíritu vital, ha sido evacuado. Goethe. Solo en la medida en que han sabido superar las concepciones fragmentarias que dividen el universo en un mundo orgánico y en otro inorgánico, y también en una serie de disciplinas, más solo en la medida en que han considerado al mundo como un todo armónico, los pensadores y los sabios han podido reconocer el alma viviente que palpita en todas las partes
del universo. Por otra parte, es aquí al final de la labor creadora donde los sabios del Midrash mencionan por primera vez la presencia del mal en la obra de Dios. Ciertamente, si examinamos las diferentes cosas creadas en el sector limitado que le corresponde a cada una, podremos pensar que no merecen el epíteto de muy buenas, considerando los vicios y las imperfecciones que contienen. Pero si contemplamos en conjunto la creación, su excelencia salta a los ojos y el mal en sus diversas formas cobra dentro de esta perspectiva su verdadero significado. En efecto, los aspectos negativos contribuyen a la salvación general de la misma manera que los elementos que desencadenan las pasiones humanas y los que desatan las fuerzas elementales de la naturaleza, pero solo en la medida en que se someten a la disciplina común. La presencia del mal es tan necesaria para la armonía de la creación como la aleación natural para la solidez de un mineral. En este mismo orden de ideas, Rabbi Meir dirá, Toumeo zeha mavet, la expresión era muy bueno incluye la muerte. Según otros maestros, incluye también el instinto del mal, el infierno, etc. Bereshit Rabbah, capítulo 9, Nachmanides, Guías de los Descarriados 3:10. Tanto en el plano moral como en el físico, el hombre dispone de una materia que no es la mejor posible, sino la única buena. Pese a sus evidentes defectos, esta materia corresponde en realidad a un plan que Dios ejecutó consciente y libremente. Podemos afirmar que si Dios no hubiese tenido la seguridad de que la obra que salió de sus manos era la única capaz de alcanzar el propósito asignado, la hubiera modelado de otra manera. Por lo tanto, tal como es, esta creación debe poder llegar a la perfección total, lo que implica que contiene intrínsecamente todos los elementos necesarios para ello. Le corresponde al hombre determinar cuáles son esos elementos y luego seleccionarlos y activarlos con el fin de rematar la obra de los 6 primeros días. Amigos, hasta aquí la lectura de Parashat Bereshit. Hashem bendiga la obra de sus manos, el Boreolán mande Parnasá Tová a sus mesas y que siempre la Torá esté en sus vidas. Hasta la próxima con la ayuda del Boré Olam.